Hombres que hablaron, ¿no?, que inquirieron diligentemente, y había una invitación particular para nosotros para que pudiéramos también hacerlo. Si tú recuerdas a Esdras, ¿no? A Esdras, cuando el Señor lo toma para que él pudiera ser parte de este plan del Señor que tenía, de la reconstrucción del templo, etcétera. Dice la Biblia que Esdras inquirió, que él estudió, no se quedó con el conocimiento que ya tenía. Si bien Esdras podría haber sido alguien que había estudiado incluso con mucho tiempo de anticipación, ¿no?, pero él siguió. Y como dice aquí Pedro en el versículo 10, ¿no?, aquellos profetas que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que es importante que nosotros voltemos a la palabra del Señor, que tengamos eso, un estudio serio, ¿no?, para saber lo que el Señor nos quiere decir, para saber lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Y vamos a 1 de Pedro 1, vamos a leer hoy, vamos a considerar a partir del versículo 13, que ya la semana el pastor nos hablaba un poco al respecto de estos pasajes, pero vamos a leer del 13 al 16 y lo consideramos. Dice así el apóstol Pedro hablando: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice por tanto, empieza el versículo 13 diciendo por tanto. Esta es una palabra o algo importante que debemos considerar. En consecuencia de lo que Pedro nos ha estado hablando, ¿no? Empezaba hablando de su herencia, de la esperanza que tenemos, está hablando de que somos escogidos. Después empieza a hablar, como decíamos, de los profetas que hablaron acerca de la salvación, ¿no? Y dice el versículo 12, ¿no?, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Los profetas administraban el mensaje que Dios les había dado finalmente para ti y para mí, ¿no?, para que nosotros para que sea el evangelio predicado a nosotros, ¿no? ¿Te imaginas esto? Cómo Dios pudo preservar su mensaje, cómo Dios fue capaz, obviamente es Dios, de preservar su mensaje de manera que ese mensaje llegara intacto a tus manos hoy, ¿no?, a ser accesible a nosotros, ¿no? El evangelio fue predicado, fue anunciado, etcétera, a través del Espíritu Santo, ¿no? Y termina el versículo 12 diciendo: en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Cosas que nos han sido reveladas a nosotros, ¿no?, que incluso los ángeles, ¿no?, que ellos desean tener, pero a nosotros se nos ha sido otorgado ese privilegio.
Y dice el versículo 13 que ya leíamos: por tanto, a consecuencia de lo que hemos recibido, a consecuencia de que somos sus hijos, de todo lo que ya hablamos y ya estuvimos diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí está hablando un tanto de un lenguaje, vamos a decir, un tanto metafórico, ¿no? Ceñir los lomos era cuando alguien se preparaba, ¿no?, para salir tal vez de casa, ¿no? Se ceñía, se ponía una especie de chaleco, vamos a decir, que lo preparaba para salir. Digamos que en un contexto un poco más contemporáneo es como arremangarse las manos, prepararse para algo, ¿no? Ahorita estábamos, nuestros hermanos estaban trayendo las cosas de la bodega para acomodarlas acá, y bueno, se preparan, se ponen de pronto su faja, ¿no? Se ciñen para entonces cargar y poder estar listos para hacer la obra que el Señor les ha dado. Así es lo que dice aquí: arremángate, prepárate para la acción, prepárate para lo que viene. Es lo que está diciendo. Por tanto, ceñid los lomos. Acuérdate cuando Jesús iba a lavar los pies, ¿no? Es relevante que cuando iba a lavar los pies de sus discípulos, dice que él se levantó, tomó una toalla, se ciñó y entonces lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Se preparó. Y es lo que dice para nosotros, ¿no? Una actitud preparada para la batalla, una actitud preparada para aquello que venga. Ve por favor a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y veamos que esta actitud de ceñir nuestros lomos, ¿no? Ahorita vamos a ser un poquito más específicos a qué se refiere los lomos de vuestro entendimiento. Pero finalmente lo que está describiendo aquí el apóstol Pedro es la respuesta que el Hijo de Dios, o la respuesta del creyente ante la salvación, ante lo que Dios ha hecho. Por eso poníamos otra vez en contexto todo lo que Pedro explica que el cristiano tiene en la salvación, todo lo que explica Pedro antes, y como consecuencia el cristiano responde de una manera. Lucas 12 dice así, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre la casa para que a tiempo les dé su ración? Dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. El Señor viene de regreso, no vamos a considerar toda la parábola, pero el Señor viene de regreso y espera encontrar a sus siervos en una actitud, trabajando, haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Dice el versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor nos ha confiado el Evangelio, nos ha encomendado a la palabra de su gracia, nos ha dado tantas cosas. Y dice aquí, leíamos ya: bienaventurado el siervo, aquel que cuando venga el Señor lo encuentre siendo prudente, siendo fiel, ¿no? Y dice aquí: en verdad lo pondré. En verdad, dice el versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Al que más se le da, más se le pide. La Biblia también dice, no se hagan muchos de ustedes, no se hagan maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. No quiere decir que todos los maestros van a ser condenados. ¿Qué quiere decir ese texto? Que no intentes que se te dé mucho o se te dé, porque
Esa labor implica una mayor responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios, si bien hemos recibido todo por gracia, el Señor nos ha dado, ya hemos hablado aquí mucho al respecto, pero también se espera que el Hijo de Dios responda de alguna manera, ¿no? Al que más se le da, al que mucho se le da, también mucho se le pide. Piensa en todo lo que el Señor te ha dado, ¿no? Salmo 103, no te olvides ninguno de sus beneficios. Es el que saca del pozo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y ahí habla de todas sus misericordias. Pensemos, el Señor mismo nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un ministerio. Dice el apóstol Pablo, el Señor ha sido bueno poniéndome en el ministerio, teniéndome por fiel. Cuando yo no era fiel, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perjuriador e injuriador, dice 1 Timoteo 1:1, ¿no? Nosotros, imagínate lo que éramos. Podemos recordar nuestro pasado, no buscábamos a Dios, pero de pronto Él nos escogió, nos tomó para sí mismos, nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y nos dio un mensaje que dar a la gente. Nos dio el evangelio, nos dio un ministerio. El ministerio no es para algunas personas, el ministerio no es para quien se para aquí, o el ministerio no nada más es para los que están sirviendo acá atrás. El ministerio es para todos nosotros. El Señor te dio a ti un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y de ir y decirle al mundo que Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios nos ha dado tantas cosas. Dios nos ha dado ese mensaje. Así que si Dios nos ha dado todo esto, es justo y bueno que el Hijo de Dios tenga una respuesta. Es importante, no para ganar salvación, no para ganar puntos delante de Dios. Nosotros no podemos hacer nada que ponga en deuda a Dios y que Él tenga que darnos puntos o que Él tenga que darnos ciertas cosas, ¿no? Estas obras o esta actitud del cristiano no es para obtener algo, sino para hacer evidente lo que ya recibió antes. No es para obtener, sino es por lo que tiene, las cosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Este principio al que mucho se le da, más también se le va a pedir, se aplica, ¿no? en esto, en la respuesta de los cristianos hacia la salvación que hemos recibido. Ningún regalo es más grande que el perdón que Dios nos ha dado. Ningún regalo es más grande, más valioso que eso. Ningún regalo es más, o ninguna dádiva es más grande que la salvación en Jesucristo. Cuando nosotros hemos recibido del Señor, entonces es justo y bueno y es necesario que respondamos. Que vayamos al Señor con una respuesta. Por eso dice, por tanto, como consecuencia a esto, ¿no? Ceñid los lomos de tu mente. Decíamos que ceñir los lomos era como fajarnos, como ajustarnos las cosas para prepararnos para salir, ¿no? Entonces esta cuestión de ceñir los lomos de tu mente está hablando de deshacerte del pensamiento descuidado, ¿no? Deshacerte de estos pensamientos sueltos que buscan, o más bien controlar esos pensamientos y llevar una reflexión a lo que hagamos. Significa de alguna manera controlar también lo que piensas, porque mucho del ataque del enemigo empieza justamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? Ve por favor a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios 10, versículo 3. Y hagámonos esa pregunta, ¿qué tan ceñidos los lomos de nuestro entendimiento tenemos? ¿Qué tanto controlamos lo que estamos pensando? ¿Qué tanto controlas lo que viene a tu cabeza, a tus pensamientos? Dice segunda a los Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ve lo que dice el versículo 5. ¿Cuáles son esas fortalezas que se derriban, que se destruyen? Dice el versículo 5, derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En nuestra mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo leo otra vez. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios le está hablando a cristianos, le está hablando a hijos de Dios, y le está diciendo eso, ¿no? Lleva cautivos los pensamientos, aquello que está en tu mente, aquello que está en tu corazón. Llévalo cautivo y que todo eso esté obediente a Cristo. ¿Aún lo que pienso? Sí, aún lo que piensas, ¿no? A veces pensamos que solo las acciones, pero bueno, todo empieza, recuerda lo que quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento no solo quiere decir un cambio de actitud, no solo quiero decir que iba haciendo algo y de pronto hago otra cosa. El arrepentimiento principalmente quiere decir cambio de mente. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que nuestra mente sea renovada, Romanos 12, ¿no? Y que llevemos todo pensamiento, como dice aquí, cautivo, obediente a Cristo. ¿Qué tan obedientes son tus pensamientos a Cristo? Porque a veces nos damos permisos de pensar, ¿no? Y de pensar, y llevamos nuestra mente lejos, ¿no? Y pensamos, como decía, mientras no lo haga, ¿no? Yo no hice esto, y entonces podría no ser pecaminosa porque no lo hice materialmente, ¿no? Pero recuerda lo que dice el Señor antes. En la ley, el que adulteraba, pues bueno, tenía una consecuencia, pero ahora dice, ¿no? Ahora les digo que el que adultera en su corazón ya es culpable, ¿no? Si le haces daño a tu hermano, aún en tu corazón, o sea, ya no tienes que ir y ejecutarlo. ¿Te das cuenta? A veces dicen, bueno, ya no estamos en la ley, ya está más fácil. De alguna manera sí, porque tenemos a Cristo, que Él cumplió la ley por nosotros, ¿no? Y no estamos hablando del cumplimiento de la ley, sino de nuestros parámetros de santidad como hijos de Dios. El que tú pienses, dice también ahí, ¿no? Si tú piensas si tú llamas a tu hermano fatuo o necio, dice, ya eres culpable de su sangre, ¿no? O sea, el parámetro es más grande aún en nuestra cabeza. Así que llevemos nuestros pensamientos primero cautivos a la obediencia a Cristo. Y dice versículo 6, ahí en 2 Corintios 10, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es algo, repito, que se espera de un hijo de Dios, alguien que ha recibido del Señor. Regresamos por favor a la primera carta de Pedro 1:13. Y bueno, vamos a leerlo una vez más. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ya sabemos a qué se refiere los lomos de vuestro entendimiento. Y sigue diciendo, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay una palabra aquí que dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es lo contrario? Bueno, hoy puede venir a nuestra mente de alguna manera lo contrario a ser sobrios. Podemos pensar es alguien que toma, por ejemplo, mucho alcohol y está ebrio, no está sobrio, tiene una influencia externa en él que lo hace no pensar claramente, no piensa con claridad, ¿no? Se deja llevar, es impulsivo, ¿no? Ser sobrio denota una condición libre de toda forma de pérdida mental y espiritual. Otra vez, denota una condición libre de toda forma de pérdida mental y espiritual.
Es una actitud de autodisciplina que evita los extremos. Una actitud de autodisciplina. A veces, si bien a lo mejor podemos decir, no, yo no soy guiado por el alcohol, quizá podemos decir, o yo no tengo un problema tal vez de drogas o algo que mi cuerpo nuble mi mente y me haga dejar de pensar, como decíamos. Pero bueno, ¿qué tal a algunos nos va con el enojo, por ejemplo, ¿no? Y actuamos enojados, ¿no? No estamos siendo sobrios, estamos dejando que una condición externa tenga una actitud sobre, vamos a decir, una respuesta sobre mis actitudes, y no estoy disciplinándome, ¿no? A veces las cosas externas, ¿no? Hoy puedo pensar tal vez la disciplina que tenemos por ejemplo, en la comida, se me ocurre, ¿no? En la mañana veía una foto de una dona de chocolate, y aunque no la tenía enfrente ahí, ese agente externo, híjole, me movió, ¿no? Y me quitó mi sobriedad, ¿no? Me quitó quizá la forma de pensar que yo digo, bueno, debo cuidar mi cuerpo, y bueno, hasta aquí, ¿no? Y a veces esas cosas nos quitan la sobriedad, ¿no? Algo que está alrededor de nosotros y ya no pensamos con nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza dice, no, a ver, la autodisciplina, tú tienes que estar aquí, no tienes que voltear para acá, no tienes que hacer esto. Autodisciplina, autocontrol, ¿no? Sino hay veces que hay cosas externas que nos llevan a esto. Literalmente esta cuestión de sobriedad significa no intoxicarse, que es perder el control del pensamiento y la acción. Repito, primero lo tengo en mi mente y después lo ejecuto. Eso es ser sobrio, ¿no? Poder saber que nuestras acciones no están guiadas por lo que siento, por un agente externo, repito, tal vez por mi enojo, por emociones, etcétera. Sed sobrios, trae todos tus pensamientos. La tristeza, por ejemplo, ¿no? A veces también somos llevados por la tristeza, ¿no? Nos dejamos llevar y algunos de nosotros, y me incluyo, ¿no? Nos gusta como que acariciar estos pensamientos tristes, ¿no? Y yo me doy cuenta. El otro día estábamos oyendo música, mi esposa y yo, y salían puras sugerencias, decía ella, puras canciones tristes, ¿no? Y yo dije, pues sí, porque finalmente pues son como que las que oigo, ¿no? O sea, me gusta, vamos a decir, un poco la música un tanto depresiva, ¿no? Pero cayendo en cuenta, pues finalmente mi teléfono hacía el trabajo y puso en evidencia, ¿no? Entonces a veces nos gusta, ¿no? Nos gusta acariciar esos pensamientos tristes, y no es que estemos tristes así nada más, sino nos gusta estar ahí, ¿no? Y esa tristeza nos quita la sobriedad, y yo actúo de acuerdo, otra vez, en emociones, enojo, cosas que siento, y no son cosas guiadas o desintoxicadas, ¿no? Son cosas que están influenciadas. El Señor nos pide, el apóstol Pedro nos dice, cuida tu mente, ¿no? Como decíamos, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Sé sobrio. Pensemos las cosas antes de actuar o hacerlas, obviamente controlados y guiados definitivamente por el Espíritu Santo. Y finalmente, todo esto a consecuencia de la obra de Cristo, de lo que el Señor hizo, ¿no? Hay algo bueno, hay algo puro, hay algo digno de alabanza. En esto piensa, ¿no? En esto piensa, ¿no? A veces estamos solamente pensando en, qué mal hizo esto, qué mal está aquello, qué mal esto, Imagínate, y nuestra mente todo el tiempo pensando en eso. Definitivamente eso se ve reflejado en nuestras actitudes, en nuestras acciones. En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Sigue diciendo el texto en 1 de Pedro,
1:13, ¿no? Sed sobrios y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro ya ha hablado mucho sobre la gracia. Dio un saludo en el versículo 2 con respecto a la gracia, habló de la gracia, de lo que hizo el Señor, esta gracia también que fue hablada o abordada por los profetas en el versículo 10 que ya recordábamos ahorita, ¿no? Y finalmente la gracia de alguna manera es algo que fue recibido, o está hablando de cosas que fueron recibidos en el pasado, pero también aquí está escribiendo de la gracia o de aquello que va a venir, ¿no? Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si bien, como decíamos, hemos recibido la gracia, pero también hay parte de la gracia que hemos de recibir, que va a venir después, que no está en este momento, sino va a llegar cuando Jesús vuelva, ¿no? Cuando el Señor venga, que cuando venga esa plenitud. Dice, te voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 13 dice, y también nos va a quedar claro esta cuestión que decíamos, ceñid los lomos de vuestra mente. Y dice el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Te das cuenta? Ejercita tu mente para actuar. Y hablando de sobriedad, dice, y ejercita el control propio. Después dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza? No en las cosas que vemos, no en lo que está alrededor de nosotros, sino en aquello que vendrá. Pongan toda tu esperanza en la salvación inmerecida que voy a recibir cuando Jesucristo sea revelado en el mundo. Repito, no solo es algo pasado que ya recibí, sino también es algo en el futuro. También es para el futuro cuando se nos ofrecerá la gracia, ¿no? Y Dios va a mostrarnos toda esa gloria, toda esa majestad, ¿no? Esta frase, cuando Jesucristo sea manifestado, es también una frase que se ocupa o que se usa en Apocalipsis, ¿no? Cuando en Apocalipsis 1:10, no lo vamos a leer, pero anótalo, Apocalipsis 1:7, cuando dice que el Señor va a venir en las nubes y que todo ojo lo va a ver, etcétera, y de todos los linajes, todo mundo lo va a ver, ¿no? Después Apocalipsis sigue describiendo sus maravillas, ¿no? Y todas las visiones asociadas con el regreso de Cristo, ¿no? La gracia que se va a manifestar, esta gracia que se va a manifestar cuando venga Jesucristo, que viene en el futuro, ¿no? Que todo ojo lo verá, que lo vamos a ver. ¿Te imaginas ese momento? Todo lo que hemos esperado, todo el tiempo que hemos esperado, ¿no? Toda esa aflicción, todo ese dolor, todas las situaciones que vivimos aquí en la tierra, de pronto, un día no muy lejano, vas a abrir tus ojitos y van a ver a tu Señor, y van a ver a tu Salvador, y esa gracia va a ser plena, todo lo que esperamos. Dice la Biblia que Él es nuestra herencia, ¿no? Él mismo es nuestra herencia. Ya hemos hablado, Pedro nos hablaba de la herencia, ¿no? Él mismo, Él es mi porción, ¿no? De pronto podemos ver y que podemos pensar que si el mar como de cristal y todo lo que va a haber ahí padrísimo, ¿no? Pero yo creo que nuestros ojos no van a estar ocupados en todo eso, sino nuestros ojos se van a centrar en nuestro Salvador. Él es nuestra herencia, ¿no? Él es nuestro Señor, y eso un día va a ser manifestado. Así que ponemos nuestra esperanza en eso. Hoy nos preparamos para actuar, hoy llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, hoy llevamos una vida santa, que lo vamos a ver más adelante, llevamos una vida santa. ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? Es poner nuestra esperanza en la salvación inmerecida que recibiremos cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pensemos en eso, pensemos en la gracia, pensemos en lo que va a venir. Vamos a regresar a 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1:14 dice así ahora:
¿Cómo nos estamos comportando? Dice, bueno, ciñe los lomos, sed sobrio, espera por completo la gracia, etcétera. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ve por favor a la primera carta de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3. Como hijos obedientes, como hijos obedientes. Primera de Juan 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan está diciendo, pon tu atención en el amor que te ha dado el Padre. Pon tu atención en eso. Es un poco lo que ya decíamos antes. Pon tu atención en tal amor o tan grande amor que te dio el Señor, que hoy podemos llamarnos hijos de Dios. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Repito otra vez, algo que va a pasar en el futuro. Todavía no está manifestado todo, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Céntrate en el amor que has recibido del Padre. Céntrate en eso, ¿no? Aún no se manifiesta, pero cuando se manifieste, dice aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Para poder ver al Señor, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y ¿sabes qué, hermano? La buena noticia, que ese achaque que te sigue hasta hoy no lo vas a tener en un momento. Tu cuerpo va a ser transformado y vas a ver, dice aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso se va a manifestar. Eso se va a manifestar en un día. Pero dice el versículo 3, tenemos esta esperanza que lo vamos a ver, tenemos esta esperanza en el Señor. Pero dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo 2 dice, seremos semejantes a Él porque le veremos. Si tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos porque Él es puro. Seremos semejantes a Él, dice, pero te das cuenta que está abarcando el área de la pureza, de la santidad. ¿Tienes esta esperanza en el Señor? ¿Tenemos esta esperanza en el Señor? ¿Cuál es la respuesta del cristiano? ¿Cuál es la respuesta del que tiene esta esperanza? Purificarnos a nosotros mismos, buscar la santidad, así como Él es santo, así como Él es puro, ¿no? Hay una expresión aquí en primera carta de Pedro, ¿no? Como hijos obedientes, ¿no? Esta expresión, como hijos obedientes, no está diciendo que hay hijos obedientes e hijos desobedientes. No está diciendo que hay hijos de Dios obedientes e hijos de Dios desobedientes. Más bien, al decir hijos obedientes, el apóstol Pedro está usando o está diciendo, así como los hijos obedientes. O sea, si eres hijo de Dios, eres obediente a Dios. Es parte de, como hijos obedientes. Es algo justamente que distingue a los hijos de Dios de quien no lo es. La obediencia. O sea, no como una característica negociable. Yo soy un hijo de Dios desobediente, ¿no? Sonaría contradictorio, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, pero bien desobediente, ¿no? Es contradictorio.
Lo que es lógico es, si soy un hijo de Dios, soy obediente a mi Dios, soy obediente a aquel que me salvó. Es algo que nos distingue. Y sigue diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes a los deseos. Hoy estamos en un cuerpo. Ya leíamos, ¿no? Si hoy estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Hoy nuestro cuerpo, que está, si bien no dominado, pero sí con la influencia del pecado que está alrededor nuestro y en nosotros mismos, nuestra concupiscencia, ¿no? Dice aquí, no te conformes a eso. No te conformes, ¿no? Quizá podemos decir el clásico, pues así soy, ¿no? ¿Por qué haces esto? Pues es que así soy, ¿no? Y casi justificamos casi cualquier acción diciendo así soy, ¿no? ¿Por qué no saludas a tu hermano? Pues porque así soy, ¿no? ¿Por qué haces tal o cual cosa? Pues es que así soy. ¿Por qué le hablas tan feo a las personas? Pues es que así soy, ¿no? Y justificamos casi cualquier cosa en el así soy. ¿Qué dice aquí? No te conformes a esos deseos que tiene tu carne. Ese no eres tú, esa es tu carne. Ese no eres tú, este no es el nuevo hombre que Dios puso en ti, esa es tu carne. Y tienes que distinguirlo y no conformarte a los deseos que tenías estando en ignorancia. O sea, vigila tu actitud, vigila tus pensamientos y finalmente podríamos decir que de esto se trata la sobriedad, ¿no? Que ya decíamos, el no conformarnos a nuestros deseos, no conformarnos a lo que siento. Hoy está tan de moda que es pues lo que te diga tu corazón, ¿no? Lo que sientas. ¿Qué hago? Pues lo que sientas. Incluso entre cristianos decimos lo que te dé paz, ¿no? Y finalmente todo se traduce en sentimientos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo que me haga sentir bien. No te conformes. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Tu corazón podría estarte engañando. No te conformes a los deseos que tenías cuando estabas en la ignorancia. Y dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo es aquel que nos llamó? Dice aquí Pedro, santo. Como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor es santo. ¿Te acuerdas de esos atributos comunicables y no comunicables, ¿no? Que dicen los teólogos que ni un atributo es totalmente comunicable, pero ningún atributo también es totalmente incomunicable. ¿De qué se trata esto de incomunicable? Pues es estos atributos que Dios puede compartir con nosotros, ¿no? Que incluso pide en nosotros. Por ejemplo, Dios es amor y pide que amemos como Él nos ha amado. Es un atributo comunicable, un atributo de Dios, pero que Él nos capacita para poder reflejar ese atributo de Dios en nosotros, ¿no? Dice aquí, sed santos como yo soy santo. Este es un atributo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Un atributo de Dios que quiere compartir contigo es la santidad. Repito, un atributo que Dios quiere compartir. Dios quiere que seas como Él. Y particularmente en la santidad. Y ahorita vamos a ver de qué se trata un poquito esto, ¿no? El Señor dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Esta cuestión de santidad no solo está hablando de una pureza moral, no solo está hablando de eso, que por supuesto lo implica nuestra separación del pecado. Pero no solo es eso, porque a veces creemos que somos santos porque nos portamos bien, ¿no? Y soy santo. Hacer buenas obras y portarse bien puede ser parte de ser santo, sí. Pero el concepto de santidad, ¿alguien recuerda qué quiere decir santo?
apartado, apartado. Eso es el concepto, o esto es lo que el Señor, o esta es la idea que el Señor nos da con santidad: estar apartados, estar separado. El Señor es santo porque está apartado, es diferente a su creación misma, ¿no? Tanto en su naturaleza, en su perfección, en sus atributos. Dice un escritor, pero que en lugar del Señor de construir un muro, ¿no? El Señor es santo, está apartado. Pero en vez del Señor construir un muro para que nadie se acerque vamos a decir, a su apartamiento, no sé si existe la palabra, pero en vez de que el Señor diga, yo soy santo y aquí hay un muro y nadie puede porque yo soy apartado, lo que hace el Señor es quitar ese muro, quitarlo y compartir y decirte, okay, estoy apartado y tú puedes venir conmigo, tú puedes estar al lado mío, podemos ser santos. Ve por favor a Colosenses 3. Colosenses 3, vamos a leer desde el versículo 5. Colosenses 3, 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra vez, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice aquí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos está llamando el Señor a apartarnos de eso, a apartarnos de eso. Y dice el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos revestimos del nuevo hombre conforme a la imagen del que nos creó. Dice Génesis que el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Y nosotros perdimos nuestra identidad. Hoy el hombre ya no sabe qué es, ¿no? Hoy el hombre ya no sabe ni siquiera si es hombre o mujer. El hombre ha perdido su identidad. No sabe a dónde va, de dónde viene. Cada quien predica su propia, dice Proverbios, su propia bondad, ¿no? Cada quien predica su propia idea de lo que es bueno, ¿no? Pero el Señor nos dio una identidad. ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? Ser imagen y semejanza del Señor, reflejarlo, ser su sombra, ¿no? Ser su sombra, ser como Él es, ¿no? Reflejarlo a Él. Y dice aquí, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta santidad del Señor, esto apartarnos del pecado, de la desobediencia, de todo lo que dice aquí Colosenses: ira, enojo, malicia, blasfemia, etcétera. El estar apartado de esto nos va modelando a su imagen. Por eso el concepto no solo es dejar de hacer cosas, ¿no? Sino al yo estar apartado de esto, me modelo a su imagen. Soy como Él es, ¿no? Porque Dios quiere hacernos partícipes de su santidad. Dios quiere, como decíamos, que no estemos con un muro que nos separe, sino acercarnos a Él y hacernos partícipes de su santidad. Por último vamos a Hebreos 12, versículo 7. Hebreos 12, versículo 7 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de la disciplina del Señor, ¿no? Que aquellos que han recibido disciplina, incluso de sus padres, ¿no? Aunque eran padres terrenales, con todo y recibimos la disciplina, con todo recibimos el trato de ellos y los respetábamos, los venerábamos. Dice aquí, ¿por qué si hemos obedecido incluso a nuestros padres terrenales, cómo no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus? Pero dice el versículo 10, dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero pero Dios aplica su disciplina, dice, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué es la disciplina del Señor? Dice aquí, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? La disciplina del Señor no es como un castigo de, hey, apártate de mí. La disciplina del Señor es, quiero que seas como yo. Quiero que participes en esto. Así que no resistamos la disciplina del Señor. Y disciplina del Señor no solo nos referimos o no nos referimos al castigo o la consecuencia del pecado, sino la disciplina del Señor es todo lo que conlleva el esfuerzo, el trabajo, como un atleta, ¿no? Un atleta, no sé, se levanta a las 6 de la mañana todos los días y tenga o no tenga ganas, va y se prepara y hace ejercicio, ¿no? La disciplina que tiene en cualquier área, ¿no? Un músico, pienso, ¿no? Que vas a pasar horas y horas estudiando disciplinadamente, no a la hora que tiene, hoy no tengo ganas de tocar. No, pues hoy tocas porque tienes que hacerlo, ¿no? Disciplina, no guiado por los sentimientos, ¿no? La disciplina del Señor no solo es el castigo por algo malo, sino todas esas cosas que forman nuestro carácter para conseguir algo. Dios nos pide actuar, Dios nos pide hacer, ¿no? La disciplina que tienes en tu tiempo, por ejemplo, de oración, o tu tiempo de leer la Biblia, ¿no? No solo, hoy no tengo ganas de leer, ¿no? Pues no se trata de tener ganas. Se trata de la disciplina, ¿no? Decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, dice la Reina Valera, ¿no? Golpeo mi cuerpo para que mi cuerpo haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Otras versiones dicen, disciplino mi cuerpo, ¿no? Otra vez, ser sobrios, tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestros actos, que nos lleven a la disciplina, porque el Señor quiere hacernos partícipes de su santidad. El Señor está apartado, pero no para estar lejos en un nicho. El Señor está apartado, Él es santo y quiere hacernos como Él. Quiere que estemos con Él. Esto es glorioso, hermano. El Señor quiere que estemos con Él. El Señor ha buscado comunicarse con nosotros de tantas formas, porque quiere que estemos con Él, porque quiere tener una relación contigo. Pero Dios no puede tener una relación contigo. Dios no puede tener una relación con nosotros. Dice aquí, sed santos como yo, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Te das cuenta que es un trabajo el que tenemos que hacer en nuestra mente, en nuestros actos, para que participemos de su santidad? Una frase que me pareció muy interesante, ya con esto terminamos, dice así: la santidad no es tanto algo que poseemos, sino más bien algo que nos posee. Otra vez, la santidad no es algo que poseemos, sino es algo que nos posee. O sea, el Señor, en su disciplina, en su amor,
numerando todo lo que ya numeramos, la esperanza, la herencia, la elección, ¿no? Él nos aparta y Él nos posee, ¿no? Él nos hace suyos. Así que en este trabajo de santidad no estamos solos, ¿no? Por supuesto nosotros actuamos y Pedro está diciendo, tienes que hacerlo, porque sed santos porque Él es santo, y somete tus pensamientos. Pero no es un trabajo que hagamos de manera autónoma, sino que el Señor nos ha dado todos los elementos para hacerlo. Y como decíamos, uno de esos es la esperanza. Ya que tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Ya que tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. La esperanza es lo que da motivo a nuestras vidas, ¿no? Es como, se me ocurre una chica, ¿no?, que tiene la esperanza de un día casarse, ¿no?, y que la única persona que ha estado con ella de manera íntima va a ser su esposo, ¿no? Y ha esperado y bateado a todo el mundo porque tiene la esperanza de llegar pura y ofrecerse de manera pura, ¿no?, a quien será su esposo. Así nosotros hoy tenemos la esperanza. ¿Y por qué no hago lo mismo que los demás? Porque ellos no tienen esperanza, pero yo sí. Voy a ser semejante a Él porque le veré tal como Él es. Y entonces eso me lleva a purificarme, a buscar mi pureza y mi santidad, a vivir apartado para mi Señor. Por favor, inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias porque eres bueno. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, Señor. Y a veces pensamos ese lugar de santidad como un lugar lejano de nuestras vidas, incluso de nuestros intereses, Señor. Un lugar inaccesible. Pero hoy sabemos que no es así. Porque si tú nos pides ser santos, es porque tú nos has dado lo necesario para que lo seamos así, Dios. Dios, hoy queremos pedirte perdón, Dios. Dice tu palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Tú conoces, Señor, que no hemos estado en este camino de santidad, Dios. Tú conoces a dónde ha viajado nuestra mente y dónde incluso hemos estado y qué hemos hecho, Señor. A ti no te podemos engañar, no podemos pretender engañarte. Haciendo un ejercicio de honestidad delante de ti, Señor, nos declaramos culpables, Señor. Necesitamos tu perdón, Señor. Y hoy acudimos a Jesucristo. Dice tu palabra, Señor, que Él quitó el acta de decretos que era contraria a nosotros. Toda esa culpa, las consecuencias, Señor, las llevó Jesucristo en la cruz, Señor. Y tomando nuestro lugar y pagando el precio, nos justificó. Y hoy, Señor, tú nos llamas justos. Señor, y no queremos hacer menos esa justificación y esa santidad que tú nos has regalado, siendo indolentes en este sentido, Señor. Queremos, Señor, presentarnos a ti, Señor. Como decía el apóstol Pablo, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro trabajo. Sabemos que nuestro esfuerzo no gana las cosas, Señor, pero queremos esforzarnos, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Fortalécenos, Padre, en este trabajo arduo, porque dice tu palabra que te acuerdas de que somos polvo, Señor. Tú te acuerdas y conoces nuestra condición.
Señor, perdona nuestros pecados. Perdona mi pecado. Ahí, hermano, en tu lugar, pídele perdón a Dios. Tú conoces, tú y el Señor conocen tu corazón y el pecado o la transgresión que pudiste haber hecho. Pídele perdón a Dios, porque hoy hay un Dios perdonador. Señor, perdona mi pecado, perdona mis culpas, Señor. Venimos arrepentidos delante de ti, Señor. Sí, Señor, contra ti y solo contra ti hemos pecado. Dice tu palabra, Señor, que si habiendo sido enemigos, tú nos justificaste, Señor. Cuando más siendo ya tus amigos, cuando más ya siendo tus hijos, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, en este camino de santidad. Dice tu palabra que si transitamos por ese camino de santidad, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar, Señor. Queremos vivir en ese camino, Padre. Llévanos y nosotros queremos, Señor, reflejarte, reflejar tu amor, reflejar tu belleza, Señor, y reflejar que tú eres un Dios santo y que tus hijos son santos y que la iglesia, Señor, por la que vendrás es una iglesia santa, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermano, por último, abre